Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio. Estamos en Metamorfosis, Vida y Muerte. Qué bueno que nos acompañan esta tarde y esperemos que pues estén pasando una tarde agradable y que nuevamente vamos a tener un tema de interés y de aprendizaje de algo que nos sucede cotidianamente y que es un padecimiento más común de lo que pensamos. Y vamos a hablar hoy de la migraña. Y antes de que se me olvide, solamente vamos a estar, por favor, en contacto a través de las redes sociales. Recuerden que me encuentran en Facebook como Leti Asensio o como Metamorfosis, Vida y Muerte. También en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio y en nuestro canal de YouTube Metamorfosis, Vida y Muerte. Y también pueden escuchar nuevamente los podcasts de los programas que llevamos hasta ahora grabados. Recuerden que tenemos temas diversos importantes para este contexto de la vida y de la muerte y cuestiones de salud, y nos van a poder descargar a través de la página de la estación de radio, que es www.promoestereo.com. Ahí ustedes, por favor, buscan la letra M, inmediatamente se despliega todos los programas que inician con esta letra, ubican Metamorfosis y con todo gusto todos los programas se despliegan y llevamos hasta ahora 137 programas grabados. Entonces, pues es importante que ustedes tengan esta información por si encuentran algún tema que puedan ser pues de interés para alguien, que le pueda ayudar, que puedan repetir la información y que nos ayuden a difundir, porque este programa también se trata de aprender, de conocer y de pues tener esta información muy clara con nuestra vida. Y bueno, fíjense que hoy tengo un invitado muy especial que llevo mucho tiempo de conocerlo, que tenía algunos años que no veía, y me da mucho gusto tenerlo en el programa. Él es el doctor Alejandro González. Y les voy a platicar un poquito de él para que ustedes lo conozcan. Él es egresado del Hospital General de México en neurología, es encargado del servicio de neurología del Hospital Juárez de México, es profesor titular de posgrado de neurología en la Facultad de Medicina de la UNAM, profesor propedéutico clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, profesor de la materia de neurología también del pregrado de la misma Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues también tengo el gusto de contar con su amistad desde hace mucho tiempo, fuimos compañeros de trabajo, y pues también compartimos varias cosas pues en apoyo a los pacientes y en la parte pues personal también. Ale, un gusto tenerte, doctor González, bienvenido a Metamorfosis y qué bueno que está aquí con nosotros porque pues es un tema que creo que le va a interesar a muchas personas, pero bienvenido a este programa. Hola, ¿qué tal, Leti? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por el gusto de verte nuevamente después de tantos años, como tú lo dices, y tantos recuerdos que tenemos y tantas remembranzas, y exactamente con tantos pacientes que tuvimos la oportunidad de ver conjuntamente, y que pues fue una labor bastante buena y que reforzó en mucho nuestra amistad. Así es, pues un gusto, y si me lo permites, pues yo te voy a decir con cariño, Ale, Alejandro, pues Con por todo gusto. totalmente pues esta amistad que hemos tenido ya de muchos años atrás. Claro que sí, Leti, claro que sí. Y bueno, quisiera empezar a preguntarte, Ale, ¿cómo definimos migraña? ¿Qué le llamamos migraña? Porque a veces suena algo complicado poder diferenciar entre un dolor de cabeza, una migraña. Sé que hay diferentes tipos de migraña, pero empecemos un poquito a dar contexto de ustedes como médicos especialistas, tú en particular en neurología, ¿a qué le llaman migraña? ¿Cómo diagnostican ese padecimiento? Y cómo nosotros podemos ir identificando si padecemos pues de esta enfermedad. Claro que sí, Leti. De hecho, cuando nosotros hablamos de migraña, pues hablamos de el prototipo de dolores de cabeza que siempre nos tienen representados a nosotros los neurólogos, ¿sí?
Ajá, siempre que hablamos de dolor de cabeza o alguien habla de dolor de cabeza, inmediatamente lo relaciona con migraña y esto a su vez lo relacionan con neurología, ¿eh? Que quizás Así es. sea el grupo de cefaleas que más frecuentemente nosotros vemos, ¿sí? Pertenecen a un grupo específico dentro de las patologías neurológicas que les llamamos cefaleas, que las cefaleas es el término que nosotros empleamos para designar a las personas o a los pacientes que sufren dolores de cabeza. Ajá. Que algo muy importante que hay que decir en este rubro es que existen diferentes tipos de dolores de cabeza, Ujú. muchísimos tipos de dolores de cabeza. Y es algo de lo cual, pues a veces, la labor que tenemos nosotros como neurólogos, no solamente es luego darle atención al paciente, sino educarlos precisamente en lo que son los dolores de cabeza, porque hay de dolores de cabeza a dolores de cabeza, ¿sí? Podríamos hacer una mini clasificación así inmediata que nosotros siempre llevamos como punto de referencia a las cefaleas benignas, ¿sí? Donde la migraña pues ocupa un lugar muy importante. Y tenemos las cefaleas malignas, que pues el prototipo que siempre uno considera o siempre piensa de manera inmediata pues es un tumor cerebral, ¿sí? Que pues es algo que pues puede llegar a tener dolores de cabeza. Tiene muchas manifestaciones, pero una de las más importantes es el dolor de cabeza. Precisamente la migraña pertenece a un grupo muy específico dentro de las cefaleas, ¿sí? Nosotros también clasificamos a las cefaleas de acuerdo a la estructura que provoca el dolor. Ajá. Así que pues ahí empezamos a ver lo que puede en algún momento ser algo complicado tratar de relacionar los dolores de cabeza, porque si nos damos cuenta, pues son diversas estructuras que se encuentran a nivel de la porción cefálica, ¿no? Que cuando vemos el dolor de cabeza, pues nosotros lo dirigimos sobre tres bases anatómicas que se encuentran en esta porción. La porción del cráneo, la porción de la cara, con todos sus anexos, y la porción del cuello, que pues es el universo que nosotros siempre contemplamos cuando hablamos de dolores de cabeza. Y esto aunado a que existen diversas estructuras que pueden causar dolor de cabeza, de las cuales pues podría yo decirles que el cerebro pues es de las que no tiene o no causan dolores de cabeza. ¿Sí? Que pues uno siempre piensa que el cerebro duele y no, el cerebro no tiene terminaciones sensitivas y no tiene la capacidad de provocar dolor, ¿sí? Que eso es algo que siempre debemos de tomar en cuenta. Sin embargo, pues también existen una maraña de elementos como son los vasos sanguíneos, el músculo, el hueso, los nervios, ¿sí? Las meninges, ¿sí? Y todo lo que decíamos ya de los anexos, cada una de ellas pues pueden llegar a condicionar dolor de cabeza. La migraña como tal está dentro del grupo de las cefaleas o de los dolores de cabeza, como ya lo había especificado, que tienen su origen a nivel de los vasos sanguíneos, sobre todo de los vasos sanguíneos que se encuentran a nivel de lo que son las meninges, recordando que las meninges es la capa que recubre al cerebro. Ajá, ¿sí? Es precisamente los vasos que se encuentran en esa porción, que con esto pues yo quiero dar a entender que pues la migraña pues es un dolor de cabeza vascular que se presenta por estructuras que se encuentran afuera del cerebro, que prácticamente pues están afectando los vasos, específicamente las arterias que se encuentran en las meninges, ¿sí? Ajá. Es un dolor que tiene ciertas características especiales y bien definidas, que pues a veces cuando yo doy consulta, luego termino dándoles un mini curso de cefaleas a los pacientes porque los hago a que aprendan a distinguir y a diferenciar entre los diferentes dolores de cabeza que pueden existir, ¿sí? Sobre todo con la migraña, porque la migraña tiene la peculiaridad de ser un dolor de cabeza en su forma más típica y en su forma más frecuente, porque existen diversas formas de migraña, ¿sí?
pero pues vamos a hablar de la más característica y la más frecuente, que es un dolor de cabeza que se presenta de manera brusca, de manera aguda, como le decimos nosotros los médicos, ¿sí? Que es de gran intensidad desde el inicio, que tiene un carácter pulsátil, aunque para algunos este tipo de situación pues ya debe de cambiar, porque hay quienes dicen que no solamente nos debemos de llevar por el elemento pulsátil, que pulsátil significa que está punzando, ¿sí? Así como alguna vez exactamente me lo enseñó un niño que decía es que siento como tamborazos en la cabeza, ¿sí? Porque simulan precisamente la pulsación, ¿sí? Y pues uno de sus principales elementos que pues siempre nos ayudan a diferenciarlo o a distinguirlo dentro de su concepto, como lo llamamos nosotros, semiológico, pues es que es de gran intensidad, es un dolor intenso, es un dolor muy fuerte que se viene de manera repentina y que pues tiene toda una serie de elementos clínicos que pues nos ayudan a diferenciarla de otras formas de dolores de cabeza. Por lo regular, este dolor se acompaña de náusea, de vómito, ¿sí? Que es un vómito que viene después de la náusea, y también se acompaña de mucho malestar a la luz. Hay mucha irritabilidad porque no toleran la luz, no toleran el ruido, no toleran incluso olores. Hay pacientes que hasta incluso nos dicen que los olores pueden ser mecanismos desencadenantes del dolor, ¿sí? Ajá, que pues es algo válido, ¿sí? Y pues tiene la peculiaridad de que pues se puede presentar o puede durar un tiempo pues muy variable dependiendo del paciente. ¿Sí? Podemos decir que puede durar 2 horas, 4 horas y que de acuerdo a lo que viene fijado en los criterios que nosotros utilizamos para validar este tipo de dolores de cabeza puede llegar a durar hasta 72 horas. Como lo digo, en su forma más típica, en su forma más frecuente que nosotros tenemos. Oye, Ale, quiero preguntarte, uno se asusta porque es un dolor bastante incapacitante, ¿no? Sí. Ahorita te escuchaba y bueno, yo he experimentado esas situaciones de migraña y de verdad que es algo muy difícil hasta el de repente estar bien, que pase alguien con una loción específica o que sea algo que digamos, huele tan intenso que ya eso puede ser el disparador, o una luz que a lo mejor empieza a ser molesta y viene como disparador, pero uno se pregunta, ¿cuál es la causa de la migraña? ¿Qué provoca que uno esté pues teniendo todas estas molestias, como bien ahorita nos los explicas, de forma aguda? Porque no es probablemente uno de repente sí empieza a identificar, y aquí yo pediría un poco tu ayuda para explicarle a la audiencia. Yo, por ejemplo, empiezo a tener de repente un poco de malestar en la parte, digamos, arriba de las cejas o en los propios globos oculares, en los párpados, y ya sé que eso implica que me puede dar migraña, ¿no? Porque estoy teniendo ese malestar. O bien a veces una parte de adormecimiento un poco de la cara, que también implica que algo no anda bien y que voy a presentar este dolor, pero, pero ¿a qué se debe y cuáles son como las causas que provocan este malestar importante de este tipo de dolor de cabeza? Bueno, así como tú lo estás mencionando, yo ya había comentado que existen diferentes formas de migraña. ¿Sí? Hay muchísimas formas y aún incluso luego existen algunas variantes, como les llamamos nosotros, que no son tan fáciles de poderlas diagnosticar. A veces tenemos que pasar por un proceso de diferenciación con otras entidades que se pueden confundir con migraña, ¿sí? Pero para ser muy directos sobre lo que vemos con frecuencia, porque pues si nos salimos de lo frecuente, pues nos vamos a confundir, ¿no? Pero podríamos decir, existen varias formas, ya lo habías mencionado, pero hay dos que se presentan de manera más frecuente, que les llamamos migraña con aura
y migraña sin aura, ¿sí? La migraña con aura. Bueno, la migraña sin aura, pues es todo en la forma así como yo lo describí, ¿sí? Quizás faltaría nada más ahí anotar que durante el complejo sintomático, cuando están con el dolor, el paciente está muy irritable, no quiere que le hablen, busca un lugar oscuro, se encierra y pues quienes somos migrañosos sabemos que una medida muy frecuente a utilizar para que baje la intensidad del dolor es quedarnos dormidos, ¿sí? El mismo paciente nos dice es que busco quedarme dormido porque cuando me duermo baja la intensidad del dolor, ¿sí? Ajá, esa es la migraña sin aura. Pero existe la otra variante que es la migraña con aura, ¿sí? Que como su nombre lo dice, aura significa para nosotros los médicos el aviso de algo que va a venir. Ajá, ¿sí? Ok. Es el aura, ¿sí? Por eso le llamamos migraña con aura, ¿sí? Y aquí lo que nosotros vamos a encontrar va a ser una diversidad de síntomas que pues puede haber predominantemente un síntoma o puede haber varios síntomas o puede haber la sucesión de síntomas que van uno tras de otro, ¿sí? En ese aspecto, pues siempre hay que tomar en cuenta que los pacientes tienen una alta variabilidad en su comportamiento clínico, pero pues el aura precede al desarrollo del dolor de cabeza, ¿sí? Es decir, antes de que venga el dolor de cabeza viene una molestia, ¿sí? El aura, nosotros le llamamos datos de focalización, que es el sentir que existe, por ejemplo, pérdida de la vista, o vemos así como flachazos, o de pronto vemos así como relampaguitos, ajá, o de pronto hasta incluso pueden existir fenómenos alucinatorios visuales muy elaborados que pues llaman mucho la atención, ¿no? Que se pueda desarrollar. Así también puede haber síntomas sensitivos con hormigueos, sensación de que la mano o el cuerpo se hace muy grandote, o hasta puede llegar a haber alteraciones auditivas, también se puede perder la fuerza o puede haber alteraciones motoras. ¿Sí? Todas esas son manifestaciones neurológicas que les damos el término de aura, que tienen una peculiaridad dentro del contexto para pues, poder decir que pues, están dentro de la migraña con aura. ¿Sí? Pueden llegar a durar unos cuantos minutos y su tiempo máximo es de 60 minutos. Por lo regular siempre se presenta antes del dolor de cabeza. Es lo más frecuente, pero puede haber variantes a donde se puede desarrollar esto junto con el dolor de cabeza. Ajá, ¿sí? Entonces siempre esto predispone, se desarrolla por lo regular media hora a una hora antes de que se desarrolle el dolor de cabeza. Esa es su particularidad que tiene. Ajá. Ahora, hay algunos pacientes que pueden llegar a tener algo que le llamamos síntomas premonitorios. Ajá. El que yo siempre les digo es el que me late que me va a dar. Siento algo raro que ya es inminente que me va a pasar. Ajá. Sí, que esos síntomas premonitorios se desarrollan hasta un día antes del desarrollo de un ataque de migraña. Y son síntomas muy diversos. No son tan específicos, que al decir que no son específicos es que se pueden presentar en cualquier situación. Por ejemplo, en una situación de tipo ansioso, podemos tener esos síntomas y no necesariamente decir que pues esto es por el aviso, pero pues el paciente migrañoso tiene esa percepción desde un día antes con molestias como somnolencia, como irritabilidad, como depresión, problemas para dormir, ¿sí? Se siente inquieto, siente como una desesperación interna, ajá, que son síntomas que pueden llegar a desarrollar los pacientes, como lo había explicado, el que siento que me va a dar, ajá, que pues no confundirlo con el aura, que el aura pues es un poquito más severa dentro de sus manifestaciones clínicas, que el aura tiene también otra particularidad, se quita por completo y no deja secuela, ¿sí?
Ese es un punto muy importante que uno debe de aprender a diferenciar, ¿sí? Obviamente que cuando uno empieza con sus primeros ataques de migraña y los desarrolla con aura, pues se espanta, ¿no? Porque pues, lo relaciona siempre con aspectos o con procesos que pueden ser bastante severos. Ahora, ¿cuál es la causa de la migraña? Híjole, todavía se desconoce totalmente. No tenemos la seguridad del por qué se desarrolla o cuáles son los factores. Tenemos todo el contexto bioquímico que se desarrolla y cuáles son las estructuras que están involucradas. Algún aspecto que pues luego pues es muy determinante en esto del desarrollo de la migraña, ¿sí? Que pues el paciente tiene algo que le llamamos umbral migrañoso, ¿sí? Y es la capacidad de desarrollar alguna alteración que pues no sabemos cuál es el mecanismo, pero pues esto pues está ligado con nuestro propio sistema interno. Lo relacionan mucho con una estructura cerebral llamada hipotálamo, ajá, la que nos da esa susceptibilidad a desarrollar ataques de migraña, ¿sí? Y además hay otro factor que es muy importante y que quizás la mayoría de la gente que nos está escuchando y que son migrañosos lo van a poder corroborar. Tiene una susceptibilidad genética, ¿sí? Es decir, vamos a encontrar que hay varios miembros de nuestra familia que tienen esa predisposición a estar desarrollando ataques de migraña, ¿sí? Entonces, esos son dos factores que influyen de manera muy directa y muy, vamos a decir, característica para el desarrollo de la migraña, sin tenerse todavía, pues, cuáles son los mecanismos. Dentro de los mecanismos bioquímicos, bueno, intervienen una serie de sustancias, entre ellas la serotonina, y pues actualmente, pues ya las nuevas teorías, pues ya van revolucionadas hacia otros elementos que pueden estar ligados, otras sustancias, pero en una forma así bien dirigida para decir, esta es la causa de la migraña, todavía no lo podemos en sí asegurar. Oye, Ale, ahorita me preguntaba también si hay una prevalencia, o sea, se presenta más en ciertas personas y si hay, por ejemplo, también un rango de edad, porque me ha tocado recibir también ahora en la consulta que cada vez hay más jovencitos o hasta niños que están presentando estos dolores de cabeza, ¿no? Y que yo desconozco y a lo mejor me gustaría que ahí nos ayudaras un poco a aclarar si se presenta más en hombres que en mujeres, si hay como algún rango de edad que tenga mayor frecuencia de este tipo de dolores de cabeza, o hay alguna condición que también pueda favorecer que uno padezca de migraña. Sí, sí lo hay y está muy bien definido dentro de su concepto epidemiológico. Es más frecuente en mujeres que en hombres, ¿sí? Que es una de las situaciones que siempre ha sido muy notoria dentro de ese aspecto. El grupo que está más afectado pues es en personas jóvenes, ¿sí? Y pues se va ampliando porque pues todavía a los 30, 40 años pues se siguen desarrollando ataques de migraña, que de hecho pues es un término que habitualmente nosotros utilizamos porque pues se presenta de manera aguda, ¿no? Y se presenta tan repentinamente que pues por eso le damos ese carácter de ataque, ¿no? Y entonces se afecta más la gente joven y entre los 30 y 40 años de edad. Sí, tenemos también que pues existen ciertos elementos que están ligados al desarrollo de la migraña. Por ejemplo, desde el punto de vista laboral, pues le afecta más a las personas que están en etapa laboral, ¿no? En edades laborales, que es una de las principales causas de ausencia laboral. Y de hecho, pues algo de lo cual ahora se le ha etiquetado a la migraña, pues es que es una enfermedad discapacitante
pues si lo ponemos en un orden, pues es de las que ocupan los primeros lugares, ¿sí? Estamos hablando de una cefalea que están dentro del grupo de las cefaleas benignas, ¿sí? Sí, sin embargo, pues sabemos que pues esto puede ser una causa de ausentismo muy grande y que pues llega a causar discapacidad bastante seria y bastante importante. Ahora, yo decía que no existe una causa bien definida, pero sabemos que existen ciertos factores que les llamamos precipitantes, ¿sí? El exponernos a ciertos elementos pueden ser mecanismos desencadenantes de este tipo de dolor. Por ejemplo, tenemos el tomar vino, ¿sí? El tomar cerveza, el tomar nueces, el comer nueces, perdón, chocolate, ajá, algunos alimentos condimentados, reservas así, o conservas más bien, ¿sí? Como el jamón, el queso, los enlatados, embutidos, todo lo que está relacionado con comidas muy condimentadas, que se utilicen nitritos, nitratos, como la comida china, ¿sí? Todo eso puede ser un mecanismo desencadenante de dolores de cabeza, que luego ustedes van a escuchar que hay pacientes o hay personas que siempre nos van a relatar que cuando están en contacto con alguna de estas sustancias que acabo de nombrar, pues se desarrolla dolor de cabeza. Y no solamente el contacto con sustancias, sino también puede ser el uso de anticonceptivos, uso de anovulatorios, que pues es lo mismo, ¿sí? Situaciones de estrés emocionales, toma de cafeína, refrescos de cola, ¿sí? Ajá, ciertas circunstancias que luego están también ligadas a esto. Y también, pues, el sueño. Hay quienes, bueno, que estas son muy ambiguas porque hay pacientes que dicen que les da, que cuando duermen mucho les da migraña, cuando duermen poco les da migraña, ¿no? Por eso son muy ambiguas, pero son mecanismos específicos que tienen ciertos grupos de pacientes. Y Ale, en ese tenor, estoy pensando que entonces también los tratamientos tienen que ser abordados desde diferentes especialidades, ¿no? Tú me dirás mejor si requerimos, por ejemplo, pues de aprender a regular esta ingesta de alimentos, tratar de pues evitar tomar vino, cosas que a lo mejor nos cuesta trabajo porque es un contexto social, ¿no? Que tenemos de comer y de convivir y de estar relacionados con la gente, pero también situaciones que probablemente tengan que ver con este estrés y que uno a lo mejor tendrá que aprender algunas técnicas también para controlar el estrés. Pero ¿qué nos puedes ir compartiendo un poquito acerca de los tratamientos? ¿Cuáles son, digamos, las opciones que alguien que nos escucha en este momento y que puede identificar que tiene pues este tipo de dolor de cabeza llamado migraña, puede empezar a considerar que requiere un manejo, que sí hay una oportunidad de tratamiento y que puede tener pues la fortuna de poderlo controlar, yo creo? Sí, pues mira, primeramente, hablando sobre estos mecanismos desencadenantes, porque a veces cuando uno empieza, que luego les dice a los pacientes, pues mire, para evitar ataques de migraña, pues no va a poder comer esto, ni tomar el otro, ni hacer aquello. Y esto, pues a veces no es tan fácil, ¿sí? Claro. Volviendo al concepto de que lo prohibido, pues es lo más rico, ¿no? Porque luego, pues yo siempre recuerdo un paciente, que uno tiene tantas anécdotas, porque además aprendemos con los mismos pacientes, así como les dije del tamborazo, que eso me lo enseñó un niño, y un niño de 10 años, que pues así se dio a entender cómo era su dolor de cabeza. Así cuando a un paciente le dije todo lo que no podía comer y me dice, creo, doctor, que es más fácil que usted me diga entonces qué puedo comer y qué no, porque pues ya me dijo que no voy a poder comer nada.
Pero hay que individualizar este tipo de situaciones porque afortunadamente no todos los pacientes pues tienen el mismo mecanismo desencadenante de su o precipitante de su migraña, ¿sí? Habrá quienes no tienen ninguna relación, ¿no? ¿Sí? Y ellos mismos se dan cuenta y pues nos lo dicen y nos lo hacen saber y pues bueno, obviamente que pues ante ese tipo de cosas pues uno les dice, bueno, hay que limitar. Ajá. Ahora, dentro del tratamiento, pues hay que tomar en cuenta que pues es una entidad neurológica prácticamente, ¿sí? Y pues no quiero decir que solamente el neurólogo la deba de controlar o la deba de tratar, ¿sí? Están nuestros compañeros neurocirujanos, ¿sí? También pues tenemos, pues que cualquier persona que pues tenga contacto o acceso a este tipo de pacientes y que lo reconozca bien desde el punto de vista semiológico, pues, y se capacite para poderlo tratar, pues puede darle los medicamentos que se requieren, ¿sí? Dentro del tratamiento, pues podemos dividirla en dos fases, ¿sí? En dos contextos, mejor dicho, así para no utilizar tanto término médico y no confundir a la audiencia. Una sería pues el tratamiento de cuando llega un paciente con un ataque de migraña, ¿sí? Que le llamamos fase aguda, que habitualmente pues son pacientes que pues siempre llegan a un servicio de urgencias o pueden llegar al consultorio. Ajá, pues también hay que tomar en cuenta que son pacientes que sienten alarma y más cuando es la primera vez que tienen un ataque de este tipo, porque estamos hablando de una cefalea que es benigna, pero es de gran intensidad, ¿sí? Y espanta, pues. ¿Sí? Y pues uno de las medidas que siempre empleamos en el tratamiento agudo, pues está el administrar analgésicos, ¿sí? Que los analgésicos pues deben de ser administrados en la fase muy temprana del inicio del dolor, ¿sí? Ajá. Es más, hay veces que hasta el mismo paciente que tiene auras sabe que ya viene un ataque de migraña y en ese momento se toma un analgésico, ¿sí? Ujú. Y aborta, podríamos decir en términos neurológicos, el ataque de migraña, ¿sí? Ujú. Ajá. Hay ocasiones que necesitamos darles antieméticos, que son medicamentos para quitar el vómito. Ajá. Porque el paciente pues empieza a tener vómito repetitivo. A veces hasta incluso el vómito puede servir como una válvula de escape porque al vomitar reduce muchísimo la intensidad del dolor. ¿Sí? Es más, hay pacientes que buscan vomitar para bajar la intensidad del dolor. ¿Sí? Y tenemos también pues las medidas para controlar la ansiedad, tomando en cuenta que en ese momento el paciente se encuentra muy inquieto y se encuentra muy agitado. Ahora, dentro de esa fase aguda, también contamos con medicamentos que se emplean para quitar el dolor de manera inmediata, ajá, que le llamamos abortivos de la migraña, ¿sí? Que esos medicamentos hay que utilizarlos con mucho cuidado porque una de las situaciones que habitualmente suelen presentarse al utilizar estos medicamentos es que empezamos a abusar de este grupo de medicamentos, que están los ergotamínicos y los triptanos, ¿sí? Que si empiezo a abusar de ellos, causan dolor de cabeza, ¿sí? Que de hecho ahorita vamos a hablar un poquito sobre ese aspecto, aprovechando que tengo la oportunidad de poder dirigirme, porque también hay medicamentos que provocan dolor de cabeza, ¿sí? Y Ujú. luego es de los dolores de cabeza que más frecuente vemos nosotros, ajá. Y pues estos medicamentos deben de ser utilizados cuando estamos seguros que el paciente tiene migraña, ¿sí? Que la migraña desde el punto de vista fisiopatológico, o sea, en cuanto a la forma en la que desarrolla los síntomas, pues ese vaso sanguíneo que decíamos que se encuentra entre las meninges, esa arteria, sufre de una vasodilatación, un proceso inflamatorio y se dilata la arteria, por eso es que viene esa sintomatología. Y estos medicamentos tienen efecto vasoconstrictor, ajá, por eso se quita el dolor, por eso son abortivos, se les llama abortivos. Nada más que hay que ser muy precavidos y ver si está dentro de las indicaciones porque puede causar vasoconstricción en cualquier parte de la economía. Hay el otro tipo de tratamiento que le llamamos profiláctico. ¿En qué consiste? Bueno, yo ahí hago una
historia de cuántas veces llega a tener el paciente el dolor de cabeza. ¿Sí? Es muy repetitivo. Entonces yo le voy a administrar un medicamento para evitar que tenga dolores de cabeza del tipo de migraña, para retirárselos, para que ya no sean frecuentes. Ese es el tratamiento profiláctico. Tenemos un sinnúmero de medicamentos, ¿sí? Tenemos una lista muy grande de medicamentos que pueden ser empleados para este fin. Sin embargo, también hay que tener mucho cuidado porque cada uno de estos grupos de medicamento tiene lo que en medicina le llamamos, o en farmacología, perdón, le llamamos indicaciones y contraindicaciones, ¿sí? Porque hay algunos que pueden tener efectos que más que ayudar, pueden perjudicar al paciente, que uno siempre pues los va buscando el medicamento que sea el más apropiado para el paciente, ¿sí? Sí. Y hay otra serie de tratamientos que pues bueno, ya estos son ya de alto nivel y que pues para muchos pacientes o para muchas personas pues serían inalcanzables o inaccesibles por su precio. Pero en la base más sencilla que yo pudiera explicar el tratamiento pues estaría muy relacionado con esto. Ahora, ¿cuáles son los cuidados que debemos de tener? No abusar de los analgésicos y no abusar de estos medicamentos que había mencionado que son los abortivos de la migraña. ¿Por qué? Porque el abuso de analgésicos y de este otro grupo de medicamentos provoca dolor de cabeza, ¿sí? Y provocan una forma de dolor que le llamamos cefalea crónica diaria. Ajá, ¿sí? Que entonces el paciente va a empezar a tener dolor de cabeza todos los días, ¿sí? Y va a ser un dolor que pues se va a ir intensificando y se va a ir retroalimentando con el uso de analgésicos y de triptanos o de ergotamínicos, que son los tres medicamentos más frecuentes que llegan a provocar este tipo de dolor. A veces resulta un poquito difícil de entenderlo, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cómo un analgésico me va a dar dolor de cabeza? Pues sí, los analgésicos, el abuso de analgésicos puede causar dolor de cabeza. De hecho, esa entidad la pueden ustedes buscar como cefalea crónica, ¿sí? Crónica diaria asociada a abuso de analgésicos. Me parece como muy importante esto que nos mencionas, Ale, porque pues justamente de lo que se trata es de informar a la gente y evitar la automedicación, ¿no? Porque es muy importante particularizar cada caso y saber cuál es el medicamento idóneo que requiere cada persona, porque somos de repente muy dados a que si a mi amiga le duele la cabeza como a mí, yo le recomiendo el medicamento que a mí me dieron, se lo toma y podemos causar pues este efecto, digamos, contrario al que uno esperaría, porque ahora voy a tener dolores de cabeza también generados por el medicamento si no fue indicado por un médico, si no hizo toda esta serie de pasos que tú nos dices desde preguntar cómo empezó, qué lo exacerba, cuáles son las molestias, para que entonces puedan tener muy claramente pues cuál es el medicamento que cada persona puede necesitar, ¿no? Entonces creo que es muy importante pues hacer hincapié en esto y para eso pues debemos acudir con el especialista. Bien decías, a lo mejor yo de primera instancia pues voy con un doctor si el dolor de cabeza es algo que me llama la atención, no es algo que me permita realizar mis actividades diarias y que además empiezo a tener todos estos síntomas que probablemente yo no conocía y pues me tienen que dar un diagnóstico y qué mejor que sea pues un médico especialista el que ya empiece a hacerme pues toda esta serie de preguntas y de interrogatorio. Yo no sé si haya algunas pruebas diagnósticas también, Ale, y que ya me permitan entonces recibir pues un tratamiento que realmente sea dirigido a controlar la migraña y no ahora tener pues este dolor crónico de cabeza que tampoco me va a permitir ser funcional, ¿no? Sí, pues esencialmente el diagnóstico habitualmente se hace a través del interrogatorio y de la revisión clínica, ¿sí? Son cefaleas
benignas. Aquí hay otra forma en la que catalogamos a la migraña como cefalea primaria. Que cefalea primaria es que no existe un daño orgánico que lo esté provocando. El daño orgánico es hablar de alguna lesión cerebral que lo esté provocando. ¿Sí? Sin embargo, en un porcentaje muy bajo de pacientes pueden tener asociado alguna lesión orgánica. ¿Sí? Por lo regular, pues son malformaciones arteriovenosas. Hay algunos tumores que también pueden provocar migraña dentro de su complejo sintomático, que afortunadamente no es lo más frecuente. Se deja en una segunda instancia el solicitar estudios, porque en términos reales, pues casi lo que habitualmente hacemos nosotros es interrogar y explorar, y con eso queda como la línea de estudio de un paciente de migraña. Pero pues en algunas ocasiones, pues sí llegamos a solicitar estudios de imagen, la tomografía y más específicamente la resonancia magnética, que uno lo tiene que evaluar y tiene que ver de acuerdo a su criterio si es importante realizar ese estudio, ¿sí? Lo vuelvo a repetir, muy pocos pacientes pues llegan a tener alguna lesión de este tipo. La mayoría de los pacientes no tienen nada en el cerebro que lo pueda desarrollar. Hay algunos rasgos que por ahí aparecen en los pacientes con migraña que son hallazgos, que hallazgo significa que aparece algo y que pues es algo que no tiene una implicación patológica severa, ¿sí? Uh-huh. Entonces, pues ahí, en ese sentido, pues nada más es comentar ese tipo de cosas, ¿sí? Uh-huh. Que creo que es importante a veces tener un poquito de atención en nosotros mismos, ¿no, Ale? Y empezar a hacer como un reporte de todas aquellas molestias que empezamos a identificar para que en el momento en que yo esté en mi consulta médica, pues sea más sencillo ayudar en este interrogatorio que ustedes hacen, ¿no? Porque de repente uno solamente ubica, me duele la cabeza, pero no ubicamos si hay desencadenantes como los que tú nos mencionabas, que pueden ser alimentos, pueden ser olores, pueden ser condiciones de estrés, que creo que es importante que tengamos la oportunidad pues de registrar para que sea mucho más sencillo poder transmitir esa información a ustedes y que para ustedes también a su vez pueda servir para precisar el diagnóstico, ¿no? Que creo que es algo que no siempre hacemos, tener como un reporte de mis propias malestares y con eso ayudaríamos muchísimo a concretar un diagnóstico. Y hay protocolos, ya, de hecho, todo ya se ha protocolizado. Ya es una labor que pues se hace en cualquier especialidad. Ya tenemos nuestro plan de estudio y dentro del protocolo ya hay algo que nosotros utilizamos, que es la calendarización. Se les ofrece o se les pide a los pacientes que hagan su calendario para llevar un orden para precisamente ver que se deba de ir cumpliendo con los requisitos para que yo pueda decir que el paciente tiene migraña, ¿sí? Ajá, porque pues hoy en día ya los criterios son muy fijos, son muy estrictos y pues bueno, en medicina y sobre todo en las diferentes áreas que nosotros tocamos, pues está todo supervisado y bien definido por guías de práctica clínica, ¿sí? Entonces, la calendarización de, o que le llamamos a ese protocolo, el calendario de cefaleas, pues es muy importante llevarlo, ¿sí? Ajá, que pues eso lo utilizamos semiológicamente. Uh-huh. Oye, Ale, ¿nos puedes compartir un poquito a la audiencia de Metamorfosis cómo podemos hacer ese registro de cefaleas? Además de poner seguramente pues la fecha, la hora en el que nos da el evento de migraña, ¿qué más pudiéramos contemplar para llevar ese calendario? Pues, por ejemplo, sería ver si hay algún mecanismo desencadenante, que eso también puede ser muy importante, porque, y de hecho, te diré que cada paciente se da cuenta que cuál es el mecanismo desencadenante, ¿no? Pues, hay hasta incluso que, pues, se dan cuenta que cuando se enojan, pues, viene un ataque de migraña,
Primero se dijo que sí, luego se dice que no, y luego se vio que sí es cierto, ¿sí? Porque tiene relación, bueno, el cerebro también es bioquímica pura y estamos envueltos en toda una serie de sustancias, los neurotransmisores, que pueden ser desencadenantes también de ese tipo de condiciones. Y uno nada más ahí va haciendo sus anotaciones, ajá, ¿sí? Porque pues esto también hasta nos puede servir para definir el tipo de migraña que tiene el paciente, ¿sí? Porque como lo decía, ahorita estoy tocando de las dos formas más prácticas y más frecuentes, pero pues existen otras variantes de migraña que algunas son muy raras, ¿sí? Y hay otras que están asociadas a otra serie de procesos patológicos, que también es algo de lo cual pues cae dentro del terreno neurológico. Uh-huh. Pero me parece una herramienta bastante buena, Ale, porque estaba ahorita escuchándote hablar y pensaba, bueno, si yo me doy cuenta que me enojo y después viene un ataque de migraña, pues seguramente también van a pedir el apoyo de un psicólogo, de un psiquiatra para ayudar al tratamiento, y entonces también habrá que hacerlo, ¿no? O si me doy cuenta, por ejemplo, que me fui a una reunión de amigos, estuve tomando vino y eso provocó este tipo de dolor migrañoso, pues también implica que debo cuidar pues mi alimentación, debo estar como más atento a qué alimentos pueden provocarme este tipo de dolor. Y como bien te decía tu paciente, pues mejor deme la lista de lo que sí puedo comer, ¿no? Entonces, a veces uno pues tendrá que aprender a cómo llevar una vida, digamos, social, una vida sana, con ciertos alimentos, ciertas cosas que puedan también favorecer y cuidarlo, y en lugar de complicarlo, ¿no? Porque pues uno se va por las tentaciones. Ahorita, pues si a mí me presentan un chocolate y así como muy rico, pues no voy a decir que no, aunque sé que probablemente en un rato más tarde voy a tener ese dolor de cabeza. Pero creo que es importante pues también tener esta información muy, muy valiosa en este tipo de herramienta que nos compartes, para que entonces pues le pueda ser de utilidad para todo el mundo, ¿no? Para ustedes, para el paciente, para saber la dirección del tratamiento y quiénes otros especialistas podemos entrar un poco a apoyar en ese sentido a estos pacientes, ¿no? Uh-huh. Claro Oye, que sí. pues mira, Sí. estamos por terminar el programa, como siempre nos gana el tiempo en este formato de radio, pero no quisiera irme sin que pudiéramos, Ale, hacer dos cosas. Una, que tú nos puedas dejar como puntos clave con el tema de la migraña, y si pues alguien quisiera contactarte para alguna orientación o alguna atención especializada, también que nos puedas compartir dónde te encontramos. Les voy a dejar mi correo. Ahí. Ajá. Es DR con minúscula, así de doctor, no es tan complicado, ¿sí? Punto Alex con X, Gles, que es como se abrevia González, Gles, Alex Gles, @gmail.com. ¿Sí? Y con todo gusto, pues estaría atento a cualquier situación que se ofrezca. Ahora, los puntos claves, ¿sí? Hay el problema que pues a todos le llamamos migraña, ¿sí? Es algo cotidiano, llegan y es que tengo migraña, y como pues traté yo de comentarlo, ¿no? Puse los puntos claves. Recordar que la migraña es una cefalea de tipo vascular que viene en forma de ataques, en su forma más típica, porque hay otras formas que no mencioné ahorita, pero viene en forma de ataques. Y al decir ataques es que es algo que viene así de repente, de gran intensidad, pulsátil, con náusea, vómito, molesta la luz, molesta el ruido, molestan los olores, y un paciente busca un lugar oscuro a donde dormirse porque se pone irritable, y pues es la forma en la que habitualmente se presenta, que dura hasta 72 horas, ¿no? Que es el tiempo máximo en que se puede presentar. Viene en forma de ataques que pueden repetir una vez al mes, 2 veces al mes, o puede ser 2 o 3 veces a la semana también.
¿sí? Con estas características que ya vimos que son muy, muy, muy precisas y muy específicas, ¿sí? Además de que pues dentro del tratamiento, que esto es algo que pues siempre que tengo la oportunidad de poderlo difundir, lo hago de manera amplia, hay que tomar en cuenta que a veces los analgésicos no pueden ser la mejor medida de tratamiento, porque podemos complicar el dolor de cabeza y transformarla en la forma de cefalea que ya les había dicho, ¿no? La cefalea crónica diaria, ¿sí? Que pues una de las variantes más frecuentes pues es la que está asociada a analgésicos, porque hay una lista muy grande de medicamentos que la pueden provocar. Y pues en caso de tener dudas, pues acudir con un neurólogo, porque pues no es tan complicado en el diagnóstico de migraña. Pero si vemos que se empieza a ser más frecuente, pues tenemos que buscar una base orgánica o ver si no está ya desarrollando una cefalea crónica diaria, que esas requieren un tratamiento muy específico. Y pues bueno, agregaríamos justamente esta parte, Ale, la automedicación, tratar de evitarlo lo más posible, porque pues realmente creo que debemos aprender a recibir el tratamiento que corresponde de acuerdo a nuestras características, al tipo de dolor que estamos presentando, a estos factores que nos has hablado, desencadenantes, y que por tanto pues tiene que recibir un tratamiento muy individualizado, un traje hecho a la medida de nuestra necesidad y de acuerdo pues a todos estos factores que son como muy importantes poder compartir con un especialista en neurología que pues nos pueda dar esta oportunidad de recibir un tratamiento y que pues la gente también esté segura de que van a encontrar pues una mejoría, ¿no? Porque mucha gente pues ya se desespera y se vuelve tan incapacitante que pierde trabajo, pierde este tipo de relación con sus amigos, con la familia, porque se aísla cuando vienen estos eventos. Entonces creo que es muy importante también pues saber que tiene solución, ¿no? Que solo hay que acercarse a la persona correcta, no dejarlo pasar de tal manera en que ya lleguemos con una situación bastante crítica, sobre todo pues en nuestra calidad de vida, y que eso pues también ya conlleve otras cosas, como bien decías, que ya existan depresión, ansiedad, algunas otras cosas que pueden también incluso pues hacer que esto se complique aún más, ¿no, Ale? Sí, exactamente. Pues fue un gusto tenerte en Metamorfosis, Ale, que nos hayas dado la oportunidad de platicar de este tema que pues nos pasa a muchas personas, pero que pues necesitamos tener esta información de primera mano con un especialista como tú para que entonces podamos pues aprender un poco más de ella y atendernos lo antes posible. Muchas gracias. Leti, agradecido por la invitación y el poder ayudar a difundir este tipo de cosas que son esenciales, muy importantes y que pues siempre hay que realizarlo de una manera apropiada para que la gente esté informada de esto. Pues no me queda más que agradecerte al doctor Alejandro González, neurólogo especialista, en que nos haya acompañado esta tarde en este programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Y pues nosotros nos estaremos escuchando próximo jueves, 3 de la tarde. Y recuerden también que nos siguen por nuestro canal de YouTube de Metamorfosis, Vida y Muerte. Hasta la próxima.